Bienvenidos todos. Nuevamente estamos en un conversatorio con una de las protagonistas de las tecnologías de información y comunicaciones de América Latina, específicamente en todo lo relacionado con el sector de la pedagogía, la educación, etcétera. Algunos de ustedes la pueden reconocer. Estoy hablando nada menos que de Marta Castellanos, que en la actualidad es vicerrectora académica de la Fundación Universitaria de la Andina. Bienvenida, Marta. José, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estarte acompañando hoy. Muchas gracias. Entremos en conversación inmediata. Desde una perspectiva académica, desde una perspectiva de pedagógica, ¿qué está pasando en Colombia en estos momentos? Bueno, mucho se ha escrito, José, y agradecerte porque 5G América siempre ha estado muy pendiente de los temas que son complejos para Colombia y siempre han estado dispuestos a ayudar en estas conversaciones. Bueno, en mi criterio, Colombia está viviendo una crisis social que además ha sido común en muchos países de Latinoamérica, en la cual pues están generando de alguna manera una acumulación de incertidumbres, de circunstancias de desasosiego por varios sectores que son históricas. Podríamos hablar de sistema de salud complejo, de un sistema de pensiones que se quisiera mejorar y muchos elementos que se unen además a la luz de una pandemia, de una tercera ola de la COVID-19, que esto no hace más sino que poner un poco la luz frente a estas situaciones e incluso aumentar su impacto. Entonces, estamos en un momento también, como todos lo sabemos, en los que el mundo está avanzando, es complejo, volátil y bueno, todos los días tenemos de alguna manera protestas, manifestaciones sociales que están hablando un poco de la incomodidad e inconformidad de varios sectores. Aquí resaltando, José, que no es solamente la inconformidad de ciertos sectores de las ciudades o ciertas zonas del país, sino que se está volviendo algo absolutamente generalizado. Entonces, eso pues a grandes rasgos mencionar lo que es lo que se está pudiendo dimensionar en Colombia. Sí, te hago la pregunta porque cuando estoy hablando con mis amistades, mis contactos en Colombia, veo que se están formando demasiadas islas ideológicas, bastante polarizadas, no se hable un diálogo entre las distintas posturas, y si a esto le sumamos todo lo que viene siendo el aspecto de las redes sociales y la desinformación, eh, es una receta para una fogata. Entonces, ¿dónde están los espacios del diálogo? ¿Dónde están esos espacios para, de una forma coherente y una forma pacífica, llegar a acuerdos? De acuerdo, José, estamos en la época de la posverdad, en la que un video, un tweet, una información mal puesta, mal tomada, puede desencadenar una hecatombe. Y tú lo acabas de decir, cada vez ves tú más polarización, ya las conversaciones no son blanco y negro, que es también parte de este mundo tan ambiguo en el que estamos. Así es que yo pienso que ya las conversaciones y pensar que somos de izquierda o de derecha ya de alguna manera se están agotando. Esa ya no es la conversación. La conversación más bien es cuáles son las oportunidades que tenemos para los jóvenes, cuáles son las oportunidades para la clase media, cómo podemos generar un sistema en el cual se disminuya sustancialmente la cantidad de personas, más de 7,5 millones de personas que cayeron en la pobreza extrema, más aproximadamente 19 millones de colombianos en la pobreza. Entonces, son otras agendas que se están teniendo, que se está buscando una solución, porque tenemos que tener un punto en común que no son partidos políticos, sino que son soluciones prácticas e inmediatas, que además toda la población se está viendo afectada de alguna manera. Entonces, si te das cuenta, empiezan a cambiar, digamos, las posiciones, las maneras de abordar las conversaciones, con un agravante y es que cada uno está yéndose, digamos, a tomar unos partidos muy complejos, muy de extremos, que ahí es donde nosotros pues quisiéramos generar otro tipo de dinámicas, José. Sí, pero en esta época de la posverdad, ¿cómo lo logramos? Si estamos acostumbrados, o por lo menos
nos estamos acostumbrando solamente a leer noticias o escuchar la oratoria de aquellas personas que piensan como nosotros. Ya eso de estar mirando dos posiciones sobre un mismo asunto cada vez se vuelve un fenómeno más histórico, más arcaico. Por eso es que digo, ¿cómo podemos establecer ese enlace donde las distintas posturas se puedan conciliar y empezar a poder construir eh, la base de ese país del futuro que todos los colombianos tanto añoran? Pues José, no es una tarea fácil, sobre todo que hay algo muy particular y es la visión de un tema tiene una amplitud de miradas que todavía estamos entendiéndolas. Es decir, sobre una reforma tributaria que en su momento fue el detonante hace más o menos un mes y pico, hay una visión que tienen los jóvenes, una visión que tiene la persona que trabaja, otra el empresario, otra el desempleado, otra la madre cabeza de familia. Y resulta que se nos están dando esas divisiones y lo que tú estás diciendo un poco también, cómo la tecnología también de alguna manera nos está llevando a esa polarización y a ver solamente mi posición, pero no escuchar la otra, que además ya no hay una segunda posición, sino que es una mirada muy amplia y distintas posiciones. Entonces, yo creo que ha llegado ese momento, José, en el cual nosotros tenemos que retomar desde las instituciones de educación superior nuestra esencia, la posibilidad de ser esos centros de conversación, esos observatorios que están continuamente conversando, teniendo unas cátedras permanentes en las que se están discutiendo los temas más importantes de desarrollo del país, que además quiero resaltar, José, no dependen de un gobierno. Estos son años y años de situaciones complejas que han aumentado esa bola de nieve que hoy por hoy es muy difícil abordarla, entenderla y sobre todo poderla llevar a un punto en el cual vayamos a tener puntos de encuentro entre la población. Entonces, ahí es donde el papel de las instituciones de educación superior consideramos es fundamental. Deben ser centros apolíticos, deben ser centros en los que prima lo académico, no las percepciones, no las polarizaciones, sino entendamos las problemáticas desde donde nacen. Ahora, suena sencillo, las problemáticas en Colombia, como en la mayoría de países de Latinoamérica, pues tienen diversos orígenes, diversas interpretaciones y obviamente diversos impactos. Entonces, de alguna manera, poder abordarlos desde su origen, que no es sencillo, pero ponerlos sobre la mesa y discutir con un elemento adicional, José, y es no discutir solamente entre académicos, porque eso se ha hecho en otras oportunidades, sino cómo la academia llama, convoca al estudiante. ¿Cómo convocamos y somos puente de comunicación entre distintas generaciones que hoy por hoy estamos conviviendo y hoy por hoy a todas las generaciones nos está importando el desarrollo del país, el crecimiento? Entonces, somos unos centros que debemos volver a nuestra esencia, hablar desde lo humanista, hablar desde una perspectiva crítica, cómo vamos a entender los orígenes. Alguien podría decir, ya los orígenes no importan, ya la situación está tan compleja que hablemos de las situaciones que nos convocan. De acuerdo, para nosotros como académicos es importante entender los orígenes porque también nos van a dar un desenlace, sentarnos a conversar las distintas partes y, por supuesto, continuar hacia la solución de los problemas. Entonces tú empiezas a ver en Colombia como muchas universidades están generando estas conversaciones, pero además son las conversaciones no lideradas por los académicos y los docentes e investigadores, no, ellos participan de forma abierta, pero sí que es un espacio en el que es el joven, en el que habla, es el joven que se debe sentir escuchado. Es un momento, yo diría, José, único para el desarrollo del país. Sí, te lo comento porque veo muchísimos paralelismos centrándome en toda la parte de lo que viene siendo la tecnología en términos de la desinformación que se ha divulgado anteriormente. Digamos, estábamos hablando de la pandemia, hace un año y medio estábamos escuchando de que las antenas de 5G eran las que transmitían el COVID. Entonces, hace 3, 4 semanas cuando me escribían para preguntarme, oye, que no, están censurando, que no tengo internet y da la casualidad que en una zona de Cali habían cortado una fibra óptica y salió un influyente colombiano y dije, pero es que yo no tengo la plata para estar pagando una conexión de fibra óptica, yo me conecto por celular y ahí ese comentario
fue como una bola de nieve para polarizar más a las personas diciendo de que las estaban censurando. Entonces, aún personas que me conocen, yo le decía, eso no funciona así. Le trataba de explicar de una perspectiva técnica y me decían, no, lo que pasa es que a ti ya el gobierno te tiene convencido. Entonces, cuando tenemos ese tipo de polaridad, y estoy hablando con personas que conozco hace 15, 20 años y no me creen, ¿cómo podemos establecer esa conversación? Porque cómo romper esa desconfianza desde una plataforma que tiene la seriedad y el respeto que son las distintas instituciones educativas del país. De acuerdo, pues mira, José, lo primero es eh, darle a cada herramienta la proporción que tiene y valorarla también. Para nosotros en este momento la tecnología debería más bien ser una plataforma que nos permite y nos convoca a una discusión, que abre los micrófonos y las voces a personas que han estado excluidas. Si bien se ha hecho un trabajo importante por parte de los medios de comunicación, pues también les queda a veces muy difícil llegar a todos los colombianos. Entonces, qué bueno que estas plataformas, en vez de generar esas automatizaciones que hacen que nos distanciemos más tú y yo, más bien que tengamos puntos de encuentro. Por eso, en nuestra institución en Ariandina, creamos hace aproximadamente un mes una plataforma en la cual invitamos a los estudiantes a que puedan hablar, a que participen a través de video o inclusive si no quieren salir en el video, a partir de un audio en el que puedan manifestar elementos de construcción en estas circunstancias tan complejas. Pero fíjate que pasa un momento importante para Colombia. Queremos construir, queremos avanzar, y yo creo que ese es un punto en común que tenemos todos los colombianos, pero no nos hemos tomado el momento y la molestia de escuchar muchas veces qué nos están diciendo los jóvenes. Entonces, y no solamente los jóvenes, todas las personas que quieran tener una voz en estas circunstancias. Entonces, con esta plataforma, nosotros estamos buscando que la gente entre a discutir distintos temas. Nosotros por ahora hemos encontrado alrededor de 21 temas que son álgidos para el país, entre los cuales está, por ejemplo, el tema de las pensiones, el desempeño y el empleo para el adulto, para los jóvenes, la violencia intrafamiliar, la violencia contra los niños, el sistema alimentario, la infraestructura, la creación de nuevas empresas, las industrias creativas. Son muchísimos temas que sabemos no se van a resolver ya, pero estamos proponiendo estos temas e invitando a los estudiantes y a la gente que quiere participar a que nos proponga otros temas. Primero escuchémonos entre nosotros. Una vez nos estamos escuchando y que esto no tiene un final, digamos, esto va trabajando y avanzando de forma paralela. Estamos gestando unos webinars, ya hemos tenido 3 a la fecha, José, tuvimos uno en su momento más álgido de la reforma tributaria cuando recién se presentó, después tuvimos otro de la reforma a la salud, que era una iniciativa parlamentaria. La semana pasada tuvimos uno muy interesante sobre el derecho a la protesta, con personas constitucionalistas y abogados que nos hablaban un poco de cómo la protesta es un derecho constitucional, pero también tiene unos elementos que tienen que observarse a la luz de excesos eventuales que se puedan ejercer a la luz de estas circunstancias. Y asimismo estamos avanzando en discutir temas con expertos, sacando un poco o mitigando un poco esos intereses que se puedan tener particulares para tener un poco una discusión común. ¿Qué hemos encontrado nosotros acá? Que necesitamos que eso no sea de momento, que no se generen esas iniciativas solamente por tratar una coyuntura, sino que necesitamos a partir de esto poder crear otras instancias. Es por eso que en Ariandina hemos creado el Centro de Pensamiento Aula País. Este centro de pensamiento estamos conformándolo con docentes de humanidades, con docentes de nuestras distintas facultades, tenemos docentes de medicina, de ingeniería civil, de entrenamiento deportivo, de enfermería, tenemos docentes también de licenciatura en pedagogía infantil, de licenciatura en sociales, tenemos psicólogos, tenemos docentes en ciencias básicas, tenemos una cantidad muy amplia de docentes y además una gama muy
diversa, porque también tenemos facultad de diseño, que nos da como una nota completamente interesante en toda esta construcción, y los estamos invitando a que nos sentemos a conversar. Ha pasado algo muy curioso, José, y es que cuando tú vas, por ejemplo, a programas de derecho, en muchas universidades generalmente las personas que están estudiando derecho se manifiestan, hablan, digamos que tiene que ver con su disciplina, pero muy rara vez se ve que el médico opine, muy rara vez se ve que la enfermera lo haga, que el terapeuta, ves muy raro que el ingeniero se manifieste. Aquí estamos invitando a toda la comunidad a decirle, no es solamente por la coyuntura, sino que nos llega un momento único para el país de seguir construyendo ese progreso que nos compete a todos y lo tenemos que hacer todos de la mano, así es que todas las disciplinas tienen que estar volcadas a la solución, no solamente la problemática, creo que las problemáticas están identificadas, sin duda tenemos que seguir trabajando en ellas, en sus orígenes, pero ahora es momento de pensarse en cuáles van a ser esas soluciones y qué mejor que hacerlo en estos ejercicios y estas plataformas, José. Sí, estás mencionando varias cosas y para robarnos una palabra que está casi cliché en el mundo de las telecomunicaciones y de la transformación digital, es un acercamiento totalmente transversal. Lo que me estás diciendo, sí, históricamente lo que me comentas de que aquellas personas que están encargadas de humanidades y de ciencias sociales son las más vocales, pero necesitamos escuchar a los demás. Y has dado en el clavo, es cómo escuchar a las nuevas generaciones. Y, pero también yo diría cómo comunicarnos con ellos, porque para mí es muy sencillo escuchar a alguien un economista que me diga, bueno, según un estudio publicado la primera semana de marzo, por la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, en Colombia, gracias a las medidas económicas, el impacto que ha tenido el COVID en el crecimiento de pobreza se redujo tantos puntos porcentuales. Pero la realidad es que cuando estamos hablando de lo que me mencionó Elizabeth Blandón, que llama la Colombia profunda, cuando estamos hablando, qué sé yo, del Chocó, Casanare, Bichada, norte de Santander, de los pueblitos, de la gente pobre, lo que ellos notan es la inflación. Que yo le hable de puntos porcentuales, que yo le hable de inflación, de que yo le hable de que es, gracias a las medidas se ha podido mitigar un poco el impacto. Ellos no, ellos lo que quieren saber es por qué el kilo de carne le subió de 15,000 a 25,000 pesos. ¿Por qué el salario mínimo no te sube más de un 2%? Eso es lo que les importa a ellos. Entonces, no tan solo es eh, escuchar, sino aprender a comunicar. Y me parece que, como si te estoy entendiendo bien, gran parte de lo que estamos viendo en Colombia es frustración de esa falta de comunicación. Se están hablando, pero no se escuchan porque no se entienden. Hay que traducir y creo que lo que me estás diciendo es que este centro de pensamiento Aula País es un traductor. De acuerdo, José, es un traductor, al mismo tiempo es un centro que busca unir puentes, gestar puentes, con una mirada muy interesante, interdisciplinaria, transversal, como tú lo resaltas, pero también entendiendo, José, que las soluciones no las va a tener el gobierno. No es posible que un gobierno, cualquiera que sea, va a tener la posibilidad de generar todo ese ecosistema que estamos necesitando los colombianos. Entonces, este centro Aula País no se busca solamente que sea un desarrollador de peticiones, sino más bien un centro en el cual se propongan acciones de corto, mediano y largo plazo, que involucren además, sin duda, a la sociedad civil, a la industria, a los padres de familia, un compromiso también por parte de los jóvenes, porque como trabajamos en nuestra institución con jóvenes diariamente, también los hemos interpelado y les hemos preguntado cuáles son las soluciones. Y quiero comentarte un ejercicio interesante que hicimos recientemente. Invitamos a algunos de nuestros jóvenes a que hicieran un ensayo y discutieran un poco cuáles pueden ser esas soluciones de corto plazo que podemos tener. Y llegan soluciones que realmente vale la pena que las estudiemos. Soluciones en las cuales te están proponiendo, mire, dividamos el problema, que esto a ti no te debe sonar
raro, sino que tiene mucho que ver con las metodologías ágiles y es el problema así de grande no lo vamos a poder solucionar. Divídalo, empiece a convocar reuniones con las acciones comunales de cada barrio. ¿Qué está pasando en cada comunidad? ¿Cómo yo puedo aportar a solucionar? Desde mi perspectiva como administrador de empresas, mi perspectiva, por ejemplo, como instrumentador quirúrgico, yo cómo puedo ayudar a solucionar las problemáticas de mi entorno. Pensemos qué es lo que está pasando y qué es lo que más está afectando a nuestras comunidades. Dividamos también por poblaciones, qué necesitan los jóvenes, cuáles son las estrategias que están en este momento llevando al traste a muchas familias a la luz de un COVID. Entonces, fíjate que son propuestas que también van haciendo de los jóvenes muy interesantes de venga, vayamos teniendo unas conversaciones más pequeñas para ir solucionando y cómo podemos aportar. Y lo que te digo, muchas soluciones inclusive pueden hacer desde las mismas comunidades, pero de pronto no las estamos oyendo porque también las comunidades están ocupadas, pues también manifestándose como es el deber ser porque quieren expresarse, pero qué tal si nos convocáramos y nos sentáramos un poco a reflexionar sobre esas circunstancias? Ahora, el problema que se tiene en Bogotá no es el mismo problema que tenemos en Cali, no es el mismo que tenemos en Medellín. Entonces también, y tampoco por supuesto es el mismo que tenemos en las zonas rurales, el problema que estamos teniendo en los estratos socioeconómicos con mayores limitaciones no es el mismo problema que está teniendo la clase media o inclusive que están teniendo otras clases sociales. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es que encontrar también puntos de encuentro, consensos, José, que eso es, digamos, uno de los pasos o de los procedimientos más sencillos que podemos empezar a trabajar desde las instituciones de educación superior y a decir, estamos en una nebulosa de complejidades que cada vez se vuelve más ambigua, empecemos a hablar qué como colombianos tenemos como en común. ¿Cuáles son esas discusiones y esos consensos en los cuales podemos avanzar hacia entender esos disensos? Porque además hay un punto muy importante, José, y es, yo no puedo seguir hablando con la gente que piensa igual a mí. Porque si yo sigo hablando con la gente que piensa igual a mí, sigo generando odio, sigo generando distorsión de la realidad y sigo creciendo, digamos, esa telaraña difícil de resolver. Tengo que estar dispuesto a entender las circunstancias de las otras personas, a entender y sentarme también en ese puesto que tienen ellos y cómo poder entender que definitivamente no tengo la solución a la vuelta de la esquina y la solución no va a venir de mí, ni va a venir de un tercero, pero en cambio va a venir de todos, de una construcción colectiva. Sí, me parece muy importante lo que has dicho de que las soluciones no las va a tener el gobierno y además, si vemos la historia de la humanidad, cada vez que nos encontramos con gobiernos clientelistas, nunca han terminado bastante bien. Y basándome en mi experiencia en telecomunicaciones, siempre es necesario ese diálogo, entender, porque no siempre lo que uno piensa que es la solución es lo que realmente las personas necesitan. Digamos, muchas veces, y un ejemplo en Centroamérica, que uno pensaba, bueno, si a estas comunidades indígenas les damos comunicaciones, les vamos a mejorar muchísimo la vida. Entonces uno se topa con una comunidad indígena que lo primero que nos piden es un burro y luego que hacer un puente porque el puente le quita 8 horas de viaje entre su comunidad y el pueblo. Entonces, es saber cuáles son las prioridades que tiene cada uno, pero esto no se va a dar si no hacemos un diálogo inclusivo, como bien menciona, sociedad civil, la familia, la industria, el gobierno, la academia. Pero aquí tengamos todas las visiones, porque es cierto que la academia es el ente más neutral, pero también es cierto que históricamente ciertas universidades se identifican más con una visión país distinta a otra. No es lo mismo hablar de la Universidad Nacional o la Universidad del Cauca que estar hablando de la Universidad de los Andes, del Externado, del EAFIT, de la Universidad de Pamplona, si nos vamos a salir de las grandes ciudades. Entonces, tiene que ser un diálogo bastante inclusivo y abarcador. Y luego, lo más importante, es un diálogo en el que ojalá la gente lo quiera escuchar.
Y ese es, me parece desde mi perspectiva, la parte más difícil, cómo hacerlos escuchar. ¿Acaso vamos a tener que buscar influenciadores? ¿A quién vamos a colocar ahí para que entiendan que al final de cuentas, el que está en una sala de gobierno, en un salón de clases y el que está protestando en la calle, quieren lo mismo? Pues mira, creo que tú has dado con un punto fundamental, José, y es que entre más incómoda sea la discusión, más fructífera va a ser. Eso es lo que queremos promover en Aula País. Queremos promover esa neutralidad que nos caracteriza a nosotros como institución, sin tomar partido en ningún aspecto político, pero además convocar a tener unas miradas completamente distintas. Y nosotros podemos hacer eso por una sencilla razón. Nosotros tenemos una población de más de 38,000 estudiantes. Tenemos 3 modalidades, una virtual, una a distancia y una presencial, hoy por hoy mediada por un sistema remoto como le ha pasado a todos los países. Pero ese tipo de modalidades, José, nos está llevando a Ariandina a comprender que tenemos distintos tipos de estudiantes. El estudiante virtual tiene unos intereses, el estudiante presencial también tiene una formación además distinta a las otras modalidades y nos pasa también con el estudiante a distancia. Nosotros llegamos a el 98% del país gracias a nuestros programas virtuales. Tenemos además representación en ciudades maravillosas como es Valledupar, Pereira y Bogotá. Entonces nuestra idiosincrasia de per se es completamente diversa. Y en la diversidad, José, hemos podido construir unos argumentos de calidad en lo que ofertamos de programas, pero también nos ha permitido escuchar cuáles son las necesidades de la industria en Valledupar, qué está pidiendo el empresario y la ciudad y la comunidad en Pereira, cuáles son los problemas de Bogotá. Y no te sorprenderá que te cuente que son completamente distintos los problemas de estas 3 ciudades. Si eso pasa en una muestra tan pequeña de 3 ciudades en Colombia, imagínate lo que pasará en todo el territorio nacional. Entonces, Ariandina ha entendido que cuando se abren las discusiones y cuando en las discusiones lo que tú estás diciendo me molesta o me puede generar incomodidad, es porque seguramente tú me estás haciendo ver un punto que yo no había tenido en cuenta anteriormente. Puede ser que tu argumento es complementario o completamente disímil al que yo estoy teniendo. Y a partir de esas diferencias es que nosotros tenemos que construir. Colombia es un país pluriétnico y multicultural, José. Tenemos además una amplitud de regiones, amplitud de idiosincrasias, tenemos además una amplitud de generaciones que están conviviendo y eso no nos lo puede cobrar en el momento actual de la pandemia y estas complejidades. Más bien esto nos tiene que llamar a entender que somos distintos, pero sí que nos unen varias cosas. Lo primero es que somos gente que queremos trabajar, gente que queremos salir adelante. Y en estas soluciones que te comento que le proponíamos a los estudiantes que hicieran unos ensayos, a mí me sorprendió ampliamente las respuestas de muchos de ellos. No, me decían, nosotros no queremos que nos den subsidios, nosotros queremos que nos den oportunidades de trabajo. Nosotros queremos que haya las condiciones en el país para que nosotros también generemos empleo. Por algo estamos estudiando en una institución de educación superior. Nosotros le estamos apostando, por ejemplo, a un programa como enfermería, le estamos apostando a una ingeniería industrial, le estamos apostando a una economía, porque somos convencidos que desde nuestra disciplina nosotros podemos resolver problemas del país. No queremos vivir de terceros, queremos ser los generadores del empleo. Fíjate además, José, el cambio en las generaciones. El cambio de una generación tan joven que acaba de salir del colegio, que entra a la universidad pensando en ser emprendedor. ¿Sí? Por lo menos yo, en mi caso personal, no salí del colegio pensando en ser emprendedora, tenía una visión completamente distinta. No es buena ni es mala, sino que son miradas completamente diferentes. Entonces, ¿cómo aprovechamos en las instituciones todo lo que se viene hablando de hace rato? Que el mismo Zygmunt Bauman en su momento dijo, estamos en una sociedad líquida, lo que anteriormente era constante hoy por hoy es ambiguo, fluye como el agua, no sabemos, no tiene estabilidad.
¿qué va a pasar? Pues aprovechemos precisamente las condiciones de este mundo tan complejo y ambiguo para sentarnos a hablar con personas que además quieren salir adelante. Son unas generaciones, José, que no están diciendo qué me van a dar, sino más bien yo cómo aporto, y creo que es un momento muy valioso en la historia, que además lo ves no solamente los jóvenes de Colombia, se está dando en los jóvenes de muchísimas partes del mundo que están listos a decir, yo construyo, pero deme la oportunidad para construir, y para darme la oportunidad para construir, confíe en mí porque usted además me ha venido dando como sistema también herramientas de educación y de conocimiento que sin duda tienen que ampliarse a toda la población, sin duda tenemos que seguir generando espacios de inclusión, pero también tenemos jóvenes que han venido haciendo un trabajo importante. Ahora, te estoy hablando de una porción muy pequeña en Colombia, que son los estudiantes, las personas que pueden llegar a la universidad, que es más o menos el 10% de la población. ¿Cómo hacemos para que ese porcentaje no sea excluyente, sino que sea universal a todo Colombia, que todos los jóvenes puedan estar en la educación superior? Tendremos también que trabajar en estos escenarios para poder gestar esos caminos, para que no haya exclusiones. Y vuelvo y te digo, el gobierno, cualquiera que sea, han venido haciendo, se ha venido gestando distintas estrategias, algunas que tienen unos efectos más cortos, otros de mediano plazo, unos acertados, otros no están acertados. Todos han nacido, digamos, de la buena voluntad y de ejercicios de construcción muy valiosos. Pero independientemente de ello, ahora también nosotros como sociedad civil, ¿cómo vamos a construir y cuál es el papel de la universidad en esos esquemas? Me voy a quedar con lo que dijiste acerca de que hay que estar listos para tener una conversación incómoda. Sí, una conversación incómoda y una conversación que tenga la paciencia de poder escuchar la forma de expresarse de las distintas voces, porque hay voces muy frustradas, hay voces muy enojadas, que capaz el tono no sea el más preferible, pero el mensaje sí. Y hay que aprender que no todo está bien. Si todo estuviese bien, no habrían protestas. Y esto es una oportunidad porque cuando te dicen esto no está funcionando, es la oportunidad de identificar lo que está mal para poder arreglarlo. Entonces, eso es lo bonito de poder tener una conversación. Y al escucharte, me convenzo cada vez más de que la reforma tributaria fue solamente un catalítico de un sinnúmero de frustraciones más, de un sin número de añoranzas más de lo que se está necesitando para mejorar la situación de vida de muchísimas familias que han sido brutalmente golpeadas durante el COVID. Y es algo que está afectando todos los países del mundo. No hay uno que se haya librado. Pero me interesa escuchar un poquito más de toda esta iniciativa de la fundación de este país. ¿Cómo es que es? Aula País, Sí, Aula País. Disculpa. sí. Eh, Quiero saber un poquito más de la Fundación Aula País, cuáles son los ejercicios que ya hicieron, que me queda claro que fueron, algunos de ellos fueron ensayos, y cómo van a estar transmitiendo estos mensajes, estos pedidos de la juventud y estas generaciones a los que están tomando decisiones en estos momentos. Bueno, José, lo primero que quiero resaltar, que de pronto no lo había dicho antes, y es decirte que el hecho que esté en una universidad no significa que sea excluyente solamente para los estudiantes de nuestra institución o los estudiantes universitarios, porque entonces no haríamos una gestión humanista ni una gestión de apertura y de acceso, sino que estaríamos generando más exclusiones, ¿no? Nosotros lo que estamos queriendo es que a partir de esta plataforma participe todo el mundo. De hecho, ojalá podamos poner el link para que quienes nos están viendo puedan participar, y vas a ver que hay un espacio para invitados, porque queremos oír a la gente. Ahora, ¿cómo funciona Aula País? Estamos trabajando con elementos y plataformas que nos permiten entender el tono con el cual la gente está manifestándose, el tono y el contenido también, un poco pues entendiendo esas palabras que se repiten, esas tendencias que se dan, y poder clasificar esas conversaciones sin sesgo. ¿Para qué? Para entender qué nuevos temas se están poniendo en estas discusiones. Si nos están proponiendo
temas adicionales a los que ya hemos identificado, esos 20 y pico que te comentaba, si hay otros adicionales, pero más allá de eso, cómo podemos ir un poco al trasfondo de las inconformidades, que es importantísimo entenderlas, pero también de las posibles soluciones. Sabemos que en un escenario en el que tú haces un video de 5 minutos máximo, no vas seguramente a tener un postulado lleno de argumentos para poner en marcha algunas soluciones. Por eso, sí estamos teniendo un escenario posterior que son estos webinars en los cuales ya hemos venido trabajando, un poco para bajar esas discusiones que son a veces tan teóricas o tan técnicas al común de todos nosotros los colombianos. Tú lo decías, una reforma tributaria seguramente explicada por un economista puede ser un poco compleja de entenderse. ¿Nosotros qué hicimos? En nuestro proceso de discusión de la reforma tributaria, trajimos a dos exministros de Hacienda, a Mauricio Cárdenas y a Juan Carlos Echeverry, a que dieran esa visión economista de por qué se necesitaba o no una reforma tributaria. Después estuvimos hablando con unas firmas tributaristas internacionales muy conocidas en el mundo que daban su opinión, y después hablamos con periodistas que están trabajando en los sectores económicos que pueden traducir un poco mejor estas circunstancias, y llevamos ese diálogo a que la gente un poco comprendiera más lo que estaba ocurriendo. Pero además de ese webinar salieron unas propuestas interesantes, y es, ok, qué bueno, hay necesidades que tiene el país, sin duda tenemos que seguir apoyando a las personas que perdieron su trabajo, sin duda tenemos que seguir apoyando a esas empresas que están haciendo hasta lo imposible por mantener una nómina a pesar de las circunstancias, se necesita seguir teniendo programas sociales, ok, entonces se necesitan ciertos elementos, pero en qué medidas, en qué dimensiones, y también se propusieron a partir de las discusiones que se dieron unas posibles alternativas a poder contar con esos recursos que está necesitando el país. Lo mismo se hizo con la reforma a la salud y recientemente con lo que te comento del derecho constitucional a la protesta. Es un poco bajar el lenguaje al común de todos para que lo entendamos y además participemos en las discusiones. Y toda esta información llega a Aula País, que es analizada por nuestros docentes, y empezamos a hacer, abrir una especie de capítulos de discusión. Queremos inicialmente tenerlos por los diferentes temas, como te comentaba José, pero hoy en día es tanta la volatilidad y la complejidad de las conversaciones que puede que tú, al quererlas dividir en temas, puedes tener un enfoque muy tradicional. Más bien vamos a tener que dividirlo de pronto en poblaciones, de pronto en regiones. Estamos evaluándolo con los docentes que nos están acompañando en el Centro de Pensamiento Aula País para clasificarlos y seguir llamando a nuestros estudiantes y a las personas que están participando a que sigan aportando en esas soluciones, que además sí queremos tener soluciones de corto, de mediano y de largo plazo. Yo creo que uno de los elementos más relevantes es que estamos teniendo conciencia como sociedad que hay cambios estructurales que se tienen que hacer, José, pero no se van a hacer ya. Pero vamos a seguir en estas circunstancias mientras se solucionan y se hacen ajustes estructurales a toda la economía y la sociedad del país. Eso se puede tardar muchísimos años, pero ¿qué soluciones tengo yo a la mano? Y para eso tengo que trabajar con la industria, tengo que trabajar con la sociedad, y los jóvenes gestan, digamos, un papel fundamental en este esquema. Sí, cuando me estás hablando que la Fundación Universitaria Aura País, el enlace va a estar abajo de este video eh, para todos los interesados en contribuir, que fueron 21 temas los que han ido identificando. Los han correlacionado con el origen geográfico de cada uno de los jóvenes que ha estado haciendo estos temas para ver en cuáles de las distintas topografías de Colombia el interés se inclina más hacia un lado que hacia al otro, porque pensando en voz alta, digamos, al escuchar estos temas distintos por las distintas geografías, colaborar con las universidades que están en esas zonas, que me imagino que van a tener muchísimos jóvenes con muchas preocupaciones similares, se podría hacer un trabajo más a profundidad de cada uno de estos temas. Así es, José. Precisamente estamos analizando esos orígenes de quienes están participando para entender esas sensibilidades, porque como bien lo dices,
no es lo mismo de acuerdo con la región, inclusive con la edad. Hemos, por ejemplo, identificado algunos elementos interesantes. Se piensa que muchos de nuestros estudiantes quieren tener acceso a una casa, pero muchos también son conscientes en decir, ¿cómo voy a acceder a una casa si no tengo mi primer sueldo, si no tengo mi primer empleo? Entonces empiezas a entender que muchas de las discusiones tienen acentos dependiendo también de las regiones, de las edades y del entorno en el que se está viviendo. Entonces, ahí, José, digamos que estamos en... Y hay otro punto muy interesante que estamos analizando, es inclusive desde las disciplinas que estamos teniendo interrelación. No son las mismas necesidades del psicólogo que las mismas necesidades del ingeniero civil. Estamos entendiendo esas dinámicas. Hoy decirte, por ejemplo, los jóvenes de tal segmento están pidiendo esto, los adultos de tal segmento están pidiendo o se inclinan más hacia este tipo de temas o de soluciones, pues sería un poco prematuro, pero sí que estamos construyendo toda esa base de datos, que allí es donde vienen las tecnologías a jugar un papel importantísimo, a podernos mostrar cuáles son esas tendencias, cuáles son esas narrativas con las que estamos trabajando y a las que nos vamos a enfrentar, y también cómo llegar a esos escenarios de discusión en la construcción de nuestro centro de pensamiento Aula País, porque al ser un ejercicio que nace para quedarse y volverse permanente, pues vamos a tener que convocar a muchísimos actores sin importar si son universitarios o no lo son. Por ejemplo, un punto importantísimo, José, cuando tú ves a nuestros estudiantes de Ariandina, que ha sido un punto que nos está sorprendiendo muchísimo, es las prioridades que ellos están dando, por ejemplo, al campesino. Cómo desde las profesiones que ellos están estudiando, cómo van a ayudar al campesino a progresar, al campesino a ser remunerado justamente dentro de todo el sistema económico a partir de lo que ellos están cultivando o de la ganadería que están gestando, cómo tenemos esos canales y unir esos canales que muchas veces no están rotos desde hace muchísimo tiempo por distintos esquemas desde la ciudad al campo. Y son elementos que uno está empezando a escuchar reiteradamente a los jóvenes que quieren aportar en este sistema, cómo el sistema de salud puede responder ante una pandemia como la que estamos teniendo, pero al mismo tiempo no paralizar un país. Digamos, esa sería la clave del éxito en estas circunstancias absolutamente desconocidas. Entonces, lo que estamos haciendo, José, es precisamente entendiendo, alimentando esta base de datos para precisamente hacer un análisis posterior de cuáles son esas tendencias y también quiénes nos van a seguir acompañando y cuáles van a ser, digamos, esas propuestas que se están teniendo, con un elemento fundamental, José, y es que aquí los documentos tienen que ser vivos. ¿Por qué? Porque las preocupaciones que teníamos hace un año cambiaron sustancialmente en un año y medio. La postura que tenía el estudiante hace un año, pues resulta que ya es la problemática que tiene un padre de familia que ya está graduado y es profesional, pero no consigue trabajo. Las circunstancias complejas que tenía un ama de casa hace un año y medio, ya son las complejidades de una empresaria que tuvo que dejar su casa a la luz de la pandemia para darle sustento a sus hijos porque su compañero quedó sin empleo, su compañero pues nunca pudo apoyarla o su compañero, infortunadamente, dadas las circunstancias de esta pandemia, pues falleció o está en algún hospital, en alguna UCI. Entonces empezamos a ver cómo cambian sustancialmente las posiciones, no nos podemos casar con una sola problemática, no nos podemos casar con una sola visión para solucionar, sino que tiene que ser digamos, capítulos que avanzan, que son dinámicos, que son vivos, que merecen que quien opinó hace un tiempo atrás venga y le dé una nueva revisión, a ver si se le han presentado oportunidades de generar nuevos aportes o definitivamente esas son las circunstancias más complejas que se tienen que solucionar. Entonces, ¿esto qué nos está llevando, José? Que no es como hace unos años que decíamos, bueno, aquí está el capítulo salud, y con este capítulo le entregamos a las secretarías de salud, al Ministerio de Salud, al gobierno, a las instituciones prestadoras de salud. Aquí están las soluciones. Primero, ninguna solución es completa e integral. Segundo, tiene distintas miradas. Tercero, se aplica distinto de acuerdo con la región. Entonces, tiene que ser una conversación muy dinámica.
Sí, cuando me estás diciendo que tiene que ser un documento vivo, y miro nuevamente a las noticias, lo que ha ido pasando por Colombia, lo que he comentado, lo que he leído, y uno de los fenómenos que no es tan aparente es que dentro de las mismas protestas tan disímiles, muchas de ellas entre sí, va surgiendo un diálogo entre las mismas. Y ya el que te protestaba por A el día lunes, el día martes ya te está protestando por A y por D. Entonces, indirectamente estamos teniendo un diálogo entre la misma gente que está protestando. Es como para hacer el paralelismo con la tecnología, que básicamente es lo que mejor conozco, es la sofisticación que vamos teniendo con el usuario según pasan los años y según va mejorando la tecnología. Me imagino que en su documento vivo van a estar experimentando lo mismo, digamos, la gente según pasan los años y según se va enterando más y se va informando más y va dialogando más, porque el que participa en Aula País, imagino que se lo va a comentar a sus amistades, a sus contactos, su experiencia, y va a recibir una retroalimentación que podría o no podría él compartir después. No sé. Basándonos en este documento vivo, en este cambio de evolución de experiencias, ¿cómo ustedes miran o tienen esa visión de recoger todo el material, ese conocimiento que están recogiendo y llevarlo, traducirlo para quienes estén tomando las decisiones de política pública puedan entender mejor cuáles son esos reclamos que se están escuchando por todos los departamentos de Colombia? Bueno, José, no es un trabajo que vaya a ser fácil para nada. Además, ya hay muchas instituciones que están gestando dinámicas muy interesantes también de conversación. Eh, Nosotros en el Centro de Pensamiento Aula País lo que hemos considerado fundamental es buscar abrir las conversaciones a no solamente la mayor cantidad de gente, sino a una diversidad muy amplia. No me sirve 100 personas que piensan igual a 50 que tienen discusiones incómodas, como veníamos diciendo. Entonces, la idea es convocar distintas miradas y sobre todo, José, empezar a perfilar cuáles son los puntos en común que estamos teniendo. O sea, yo creo que hablemos de lo que nos une y no de lo que nos separa, porque lo que nos separa cada vez es más exponencial, cada vez nos aleja más. Y lo que tú dices, hoy estoy hablando, manifestando mi inconformidad por un tema, pero mañana va a ser por otro. Y así sucesivamente. Y además que estamos generando un círculo vicioso en el cual se está parando en la infraestructura, se está parando el suministro de alimentos, se está parando muchas de las instancias que hacen que el país siga adelante. Entonces, anteriormente yo protestaba y tenía unas circunstancias particulares, pero hoy, a la luz de todos esos cúmulos de circunstancias complejas, pues me están llevando también a tener escasez en muchas otras instancias. Entonces, mi inconformidad va a crecer, la empresa en la que yo trabajaba de pronto se quiebra, entonces eso también aumenta mi inconformidad. Entonces, sin duda vamos a tener que hacer un diálogo, gestar un diálogo en el que hablemos de qué es lo que nos está uniendo, pero también pensemos cómo vamos a solucionar. Pero un punto súper claro, José, ¿cómo vamos a solucionar desde mi posibilidad? Aquí queremos activar algo que todas las universidades fomentan y es el pensamiento crítico. Desde el pensamiento crítico yo puedo pedir, desde las nuevas ciudadanías que me convocan a ser un ente activo en la democracia, sin duda que yo puedo reclamar, pero también la mirada es de doble sentido. ¿Y yo qué aporto? ¿Y qué voy a aportar? Pero algo que realmente sea contundente, que yo solucione. Voy a aportar ayudando a las personas que no están teniendo recursos, voy a aportar en unas discusiones abiertas, respetuosas que construyan, voy a aportar soluciones de corto plazo, voy a aportar de pronto sistemas de información que convoquen también a la gente que la una. Entonces, hay muchísimas estrategias y alternativas, tenemos que sentarnos y lo que te comentaba ahora consideramos que es fundamental, acciones que podamos desarrollar desde ya.
acciones que vayan en distintas miradas. Hay problemas, como decíamos, que son estructurales, no se van a solucionar de la noche a la mañana, pero si empezamos ya la discusión, si empezamos además a generar pruebas de cómo avanzamos, podemos de alguna manera gestar distintas alternativas. Y en esto quiero irme un poco a las metodologías ágiles y es fallemos y probemos, tengamos unos prototipos de acciones, probémoslas, que no sean costosas para el país. Pero probemos acciones, nos están funcionando, pero además no las probemos en gran masa, probémoslas en una comunidad, probémoslas para una problemática específica e identifiquemos quiénes también pueden ser los líderes que llevan esos mensajes importantes. Hay otro problema que estamos teniendo muchas veces, José, en estas circunstancias, y es que hay personas que han salido a tomar unas vocerías y hay otros sectores que dicen, tú no me estás representando. Entonces ahí el país está teniendo unas complejidades muy amplias porque si yo pienso que tú eres el interlocutor que me trae el mensaje de todo un sector o de toda una dinámica, pero al momento alguien te invalida, pues lo que yo estoy acordando contigo seguramente no va a ser perdurable ni va a ser una solución de tajo. Y esto lo estoy hablando no solamente por conversaciones que se están dando en grandes esferas, sino que las comunidades también ya se están sentando a conversar. Pero si tú no eres la persona que está representando a un colectivo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues resulta que estamos en una nueva dinámica, en una nueva conformación social, José, en la cual muchas veces las personas no se están viendo representadas por una sola persona. Y aquí lo hemos entendido muchísimo en Ariandina y llevamos tiempo analizándolo, es una nueva dinámica que se llama el liderazgo colectivo. Yo ya no me siento representada por una persona, ni me siento representada por una organización, sino que yo tengo voz, yo tengo oportunidad de ser escuchada y además las tecnologías me lo permiten. Entonces puede ser inclusive más complejo porque yo puedo tener oportunidad de escuchar a 5 personas que me representan 5 colectivos, pero escuchar a 500 personas ya puede ser muy complejo. Bueno, esa es una de las ventajas que nos da la tecnología. Opinemos, conversemos, tengamos esos puntos que tendremos la capacidad con aplicaciones especializadas para entender las dinámicas de conversación y narrativas que se están dando en estas plataformas, eliminar sesgos y poner sobre la mesa puntos en los cuales podemos ir trabajando. Pero quiero decirte esto, José, que es muy importante, esas tendencias mundiales que se están dando de yo no necesitar intermediarios para hablar contigo, pero yo ¿por qué los voy a necesitar? Si es que tú me puedes oír a través de Twitter, me puedes oír a través de Instagram, de Facebook, me puedes oír desde la misma protesta. Entonces, ahí se invita y se convoca de nuevo a los centros de pensamiento a decir, bueno, entonces organicemos un poco esta discusión. Organicemos es muy distinto a sesguemos, a manipulemos lo que nosotros queremos que se diga. Esa no es la intención de una institución de educación superior. Es decir, venga, sentémonos, entendamos prioridades y llevemos ciertas acciones que se puedan ejecutar. Y quiero retomar lo que te estaba comentando ahorita, porque no empezamos a tener prototipados que están tan de moda en el mundo de emprendimiento, en el mundo de las empresas y las industrias que combinan tecnología e innovación y no podemos tener una solución estandarizada para toda una población, porque ya está muy claro que Colombia no es un país estandarizado ni homogéneo, todo lo contrario. Somos un país absolutamente diverso, pluriétnico y multicultural que nos llama entonces la tecnología a abrir espacios de conversación y también tener soluciones, alternativas, acciones que vayan perfilándose de acuerdo a las necesidades de cada población. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona de que tiene que hacer un acercamiento diversificado, sobre todo cuando los distintos colectivos pueden expresar opiniones y tener visiones distintas. Es más, un mismo colectivo va a tener opiniones distintas dependiendo de su origen, digamos. El sector de salud en Bucaramanga no va a ser no va a tener las mismas preocupaciones de los expertos de salud en Caquetá o Leticia o Cartagena. Eso nos queda bastante claro. A mí lo que sí me está interesando es esta propuesta totalmente cierta donde se infiere
que las distintas voces, los distintos actores que están interactuando en estos momentos tan tristes de protestas no son enemigos. Digo, repito, todos están buscando por distintas alternativas alcanzar un mismo país, inclusivo, con trabajo, con desarrollo, una mejor vida, tanto para ellos como para sus seres queridos. Pero desgraciadamente, cada vez que hablo contigo me pasa lo mismo, se nos está acabando el tiempo y me gustaría que redondearas los objetivos principales y cómo tú ves que la Fundación Universitaria Aula País va a estar funcionando en los próximos meses, los próximos años, y cuál sería el rol que tendría como interlocutor entre los internacional y lo nacional en Colombia. Bueno, pues José, primero que todo, al ser un centro de pensamiento que nace en una institución de educación superior, no puede ser algo momentáneo para responder a una coyuntura. Nosotros en Área Andina hemos venido evaluando y tú nos has acompañado en ese ejercicio de pensar cómo formamos al profesional, no que se necesita mañana, porque no sabemos cuál va a ser el mañana, sino el profesional que se está necesitando ahora, un profesional que sea humanista digital, que sea líder colectivo, que tenga competencias digitales, también comunicativas, que tenga un montón de atributos y competencias y habilidades que nosotros ya hemos determinado dentro del sello transformador. Entonces esto nos convoca a nosotros a pensarnos cómo debemos formar a nuestros profesionales para los desafíos de un mundo completamente complejo y ambiguo, pero aún más, cómo hacemos para que ellos sean flexibles y aprovechen las circunstancias y se adapten a ellas, pero además les saquen provecho desde el buen sentido, es decir, cómo construyo en el caos, que eso es un reto muy complejo que tenemos las instituciones. Nuestras metas, ¿cuáles son? Primero, seguir adelante formando con esa perspectiva, entender la sensibilidad del país, José. Y la sensibilidad del país no es solamente la sensibilidad del joven universitario o del docente universitario. La sensibilidad del país está en las regiones profundas de Colombia, está en la construcción del tejido social, está en el campesino, está en las personas que quieren salir adelante, en el ama de casa, está en el industrial, en el empresario, en el emprendedor, también está en la clase media, en las personas que tienen recursos, en las otras personas que están en estratos que están necesitando apoyo para salir adelante. Entonces, entender en Aula País que tenemos que convocar, no ser excluyentes, sino llamar a una conversación completa, ojalá muy amplia y dinámica, pero además tenemos una meta muy importante, José. Queremos ahorita en agosto proponer una primera apuesta de soluciones. No sabemos y esperamos, Dios quiera, que esto del paro no se demore hasta agosto. Por supuesto que no, ojalá se solucione en los próximos días por tarde, pero más allá de lo que pase en el país, las problemáticas van a seguirse dando. Entonces, Aula País está buscando en este centro de pensamiento, queremos tener una primera apuesta para en agosto entregar una serie de recomendaciones al gobierno, a la sociedad civil, a otras instituciones de educación superior y también hablar con los estudiantes y docentes. ¿Cuáles van a ser nuestros aportes? Pensemos en corto, mediano, largo plazo. Y ahí las instituciones de educación superior son pilar fundamental de desarrollo. Ya lo ha venido diciendo la ONU y la UNESCO. El desempeño que se debe dar en la reactivación económica después del COVID y qué decir de estas circunstancias que está teniendo Colombia, tienen que ser lideradas por las instituciones de educación, no solamente superior, de todas las instituciones de educación superior, porque nos convoca el formar personas que tienen pensamiento crítico, que no se enrollan en esta era de la posverdad, que realmente aprenden a diferenciar el diálogo apasionado que está teniendo intereses a un diálogo racional que realmente construye. No está mal manifestarnos, no está mal pronunciarnos, pero ya está en el momento dado y las circunstancias puestas para que empecemos a construir, porque si seguimos con estas divergencias en el campo, divergencias en las principales ciudades, divergencias inclusive en las familias, y lo vemos en los chats personales que tenemos, ya está peleando fulano con sutano porque están en orillas distintas. No, ya no estamos en un momento para esto. Tenemos es que llamar al diálogo, a convocar a unas soluciones concretas y esa es nuestra próxima meta, José,
en agosto, inclusive antes de que empiecen las clases del segundo semestre, ya Aula País haberle entregado a Colombia una serie de acciones de corto, mediano y largo plazo. No van a ser completas, no va a estar la mirada definitiva, porque como te digo, esto es algo que es dinámico, que se construye, está siendo un documento vivo y vamos a tener una aproximación a ciertos elementos. Muy seguramente no vamos a tener las soluciones de las 21 temáticas y más que se den en esta plataforma de discusión, pero sí una aproximación a algo sobre todo concreto. Y lo más importante que nos convoca es poder generar incidencia en la educación superior para que nosotros tengamos las conversaciones adecuadas, porque es desde la educación y solamente desde ella, desde la cual vamos a superar las brechas, las dificultades y tener unas conversaciones sanas para el país. Nadie ha dicho que tenemos que pensar todos igual, pero sí tenemos que respetar instancias, sí tenemos que encontrar los escenarios y los mecanismos de conversación y qué mejor que hacerlo en estas plataformas y en estas iniciativas. Así es que, José, espero que en agosto, primero que todas estas circunstancias se sobrelleven de la mejor manera y en los próximos días podamos seguir en esa reconstrucción de país y en agosto poder tener un espacio como este que siempre 5G Américas y tú muy amablemente nos abren y nos convocan para poderte contar qué soluciones se pudieron lograr, pero además que en este escenario nos acompañe los estudiantes, los docentes y toda la comunidad que nos ha venido ayudando en esta construcción. Ojalá lo que me estás diciendo se materialice. Ojalá las protestas cesen lo más pronto posible y completamente agradecido por tus palabras y muy contento de saber que hay una iniciativa que está utilizando la herramienta, la educación como herramienta para construir en el caos, como bien dijiste. Muchísimas gracias, Marta, y como siempre, ha sido un placer. José, gracias a ti y de verdad que disfruto muchísimo estos espacios contigo. Efectivamente, siempre se nos pasa el tiempo y eso que tú y yo tenemos conversaciones continuas y constantes. Entonces, José, gracias y celebro muchísimo que una organización como 5G esté preocupada por la esencia de estas problemáticas. Y además, quiero como mensaje, si me permites, final, decir que hoy por hoy la tecnología sí que es ese gran habilitador de estas discusiones, el gran habilitador de ese humanismo digital que soñamos en Ariandina, crear esa perseveración y sobre todo fortalecimiento de la humanidad gracias a la tecnología y qué mejor que esos espacios tan difíciles que estamos viviendo en Colombia para poder construir y sacar adelante estas iniciativas. Así es que muchísimas gracias a ti por el espacio.